no es un poder para el bienestar. No es cierto que se juntan unos buenos tipos y que quieren distribuir las cosas. No, no. Un grupo de ciudadanos en el mundo, un 25%, maneja el 75% del Producto Bruto Mundial. Y los otros 75% vivimos con el 25% restante. Entonces, muy pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Reitero, muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. De esta forma, con el hambre, crean situaciones políticas que sirven para crear un marco adecuado de conflicto. En el conflicto se venden armas, se compran armas, se venden medicamentos, se compran medicamentos, se venden tecnología, se compra tecnología. ¿Quiénes son los que arman las guerras? Los mismos que después se quedan con el trabajo de los pueblos, es decir, con el jugo de cada uno de nosotros. Por eso, no había que extrañar que a Carlos Marx y a Engels lo financiaran los banqueros de la misma forma que estaban financiando cualquier movimiento capitalista. Por eso tampoco hay que extrañar que en este momento los británicos estén haciendo negocio con Gaddafi, porque primero a Gaddafi le sacaron el poder político, después le quitaron el poder religioso, lo neutralizaron, lo hicieron que Gaddafi convenciera a su pueblo que no había que hacer más guerra, le castraron el poder militar y ahora van por lo poco que le queda a Gaddafi, que es el poder económico. Lo van a liquidar. Y Gaddafi se va a autosuicidar en este acuerdo con los británicos, pero es un camino que él ha elegido, entregarle el petróleo a Shell, después de haber sido un centro, Libia, de sostén de todas las revoluciones del mundo africano, de todas las revoluciones del mundo árabe, de todas las revoluciones del mundo asiático que tenían que cambiar las cosas, y hasta de Latinoamérica. ¿Por qué Gaddafi tiene que hacer este cambio? Porque está acosado en la soledad del poder, porque la globalización se le cae encima. Entonces Gaddafi no tiene otro camino y dice, antes que sucumbir trato de hacerme socio. Conscientemente él sabe que no hay sociedad posible con el imperio. Él en su libro verde escribe, piensa y dice desde un punto socialista, y hoy opera, trabaja y negocia de un punto de vista capitalista. ¿Qué le pasa a Ignacio Lula da Silva en Brasil? Llega con los votos del PT y una coalición de izquierda y popular, y hoy tiene en la calle al pueblo pidiendo trabajo y pidiendo que cambie la política económica con el Fondo Monetario. ¿Qué pasa con Lucio Gutiérrez en Ecuador? Llega con una coalición con los nativos, traiciona a los nativos ecuatorianos, deja el dólar cuando personalmente a quien les habla, cuando la única vez que vino a la Argentina y le hicieron un reportaje, cuando no lo conocía nadie, cuando era coronel, después ya llegó el presidente y lo trató Clarín, ¿no? Bueno, me decía que él lo primero que hacía era terminar con el dólar. El dólar en Ecuador lo recetó Cavallo. Fue Cavallo a convencerlo de que el dólar era lo mejor que podía ocurrir. Bueno, los ecuatorianos están en la propia miseria, han perdido el sucre, han perdido su dignidad de manejar dinero y además hoy Lucio Gutiérrez traiciona la pauta popular. ¿Qué está pasando con Chávez? Está peleando desesperadamente con el 50% de su país en contra, motorizado por la CIA y por los grandes financistas. A Chávez le han cortado el poder político, tiene un 50%. Maneja parte del poder económico porque maneja petróleo, tiene un grave problema con el poder religioso, pero ejerce todavía el poder militar. Es decir, de los 4 poderes perdió 2 o está negociando 2 y otros 2 lo sostienen. Y así podríamos seguir un camino inequívoco para decir de qué manera se debería oponer uno al poder. Si en la Argentina no hubiera existido Perón, que nos enseñó a pensar, esto sería muy complejo y muy difícil. Cuando Perón dijo la sinarquía, definía estos poderes, el núcleo de poderes donde la patria ya no existe, donde el dinero lo hace todo y donde no hay ni patria ni bandera, sino intereses. Intereses militares, intereses comerciales, intereses religiosos, intereses políticos, finalmente intereses. Sobre esta base de los intereses se tiene que leer lo que es la globalización. De forma tal que la globalización es la última parte de la herramienta que utilizan los menos para tener de esclavo a los más. Nosotros no tenemos ahora la misma opción que teníamos hace 50 años. Como decía Luis recién, los pueblos se empobrecen, pero además se les va terminando la vitamina, se seca la savia del pueblo. Y también
Cuando llamamos a movilizarnos, estamos expresando, estamos diciendo, estamos sosteniendo, estamos informando que hay que conocer para qué nos movemos. No interesa tener una plaza llena de gente si la gente no sabe para qué va. No importa tener miles de personas insultando a la embajada norteamericana si después sus dirigentes se sientan y negocian con ellos. De forma tal que nosotros estamos en el medio de una profunda confusión, y esta confusión tiene que tener 3 o 4 cosas esclarecedoras. La primera es saber, y esto lo va a tocar Antonio ahora en un ratito, de qué se trata la globalización. Porque el ALCA es la globalización local, regional. Ya está el NAFTA funcionando. Vayan a preguntarle a los mexicanos cómo quedaron, están arruinados. Pregunten en Brasil, donde se pedían 30 personas para trabajar en el metro de San Pablo y se presentaron 130.000. Pregunten ustedes qué está pasando en la Argentina, donde estamos diciendo, pues el INDEX lo dice, que se bajó en 2 millones menos de gente pobre, pero no hablamos de la calidad en que vive el que tiene salario y tiene trabajo. Porque no es lo mismo un señor que no tenía trabajo, que pasa a tenerlo, a que gane dignamente, a que sea un productor de los capitalistas del agio que explotan pagando la mitad del sueldo teniéndolo en negro. Es decir, baja sí la desocupación, pero ¿en qué condiciones se bajó? Abaratando la mano de obra. De manera que, para entender todo esto, vamos a hacer una pausa y después nos metemos en el tema de la globalización para regresar posteriormente a lo de la deuda, para que vean ustedes que la deuda es un invento fraguado por los 4 poderes. En definitiva, el gobierno universal, la sinarquía, llámelo como usted quiera. Los poderes se juntan, se hablan, negocian y los pueblos siguen esperando. Bueno, tenemos 2 cosas muy claras. La primera, que se establece a través del teléfono con los oyentes, es una calentura pública existente porque se sienten insatisfechos. Primero vamos a definir algunas cuestiones. El peronismo no es un partido político, es un movimiento. Por lo tanto, el Congreso de Parque Norte, que dijo que iban a evitar que reingresen aquellos que fueron fuera de las estructuras del Partido Justicialista, lo que realmente están haciendo es justamente eso, evitar que ingresen para ser candidatos en el PJ. Esto no le quita absolutamente a ningún extrapartidario, ni a ningún peronista o afiliado justicialista que haya ido con boletas de afuera, la posibilidad de seguir participando en política. Ahora bien, ¿qué es el afiliado justicialista? El afiliado justicialista es un activista, un militante, que se anota con mucho cariño porque entiende que su peronismo lo tiene que hacer en la unidad básica, llega a la unidad básica, quiere participar en la estructura interna, ahí se da cuenta que no hay elecciones internas, que hay digitación. Se frustra pero dice, yo no quiero sacar los pies del plato. En realidad, el partido es una simple herramienta del movimiento. Juan Domingo Perón no inventó un partido político, inventó un movimiento político. Y el movimiento como tal está en movimiento continuo, como la palabra lo expresa y lo dice, y es revolucionario. Cambia constantemente. El partido es la herramienta electoral circunstancial para lograr el objetivo, al punto tal que el movimiento de 1943 era un movimiento revolucionario sin partido. El 17 de octubre tiene el bautismo popular y el 1946, el 24 de febrero, ingresa por primera vez Perón a la presidencia de la República, es electo presidente junto a Hortensio Quijano, un radical, con la estructura partidaria de cualquiera, el Partido Laborista, la Junta Renovadora del Radicalismo, es decir, según y conforme la boleta que le permitía acceder. Después se hace por primera vez el Partido Peronista, se gana las segundas elecciones, donde votan las mujeres por primera vez. En la tercera estaba proscrito el Partido Peronista. En 1972, como no se podía hacer el Partido Peronista, se construye el Partido Justicialista. Por lo tanto, el Partido Justicialista es una herramienta supuestamente al servicio del peronismo, pero que le ha valido, por ejemplo, para ser diputados a no peronistas. Por lo tanto, no tiene ninguna importancia estar afiliado o no al Partido Justicialista. Lo que tiene importancia es ser mujer o hombre del movimiento peronista o del movimiento nacional que creó Juan Domingo Perón. Hecho esta aclaración para que los oyentes no se confundan y para que tengan bien en claro de qué estamos hablando, no importa si Pedraza es afiliado al PJ. Pedraza en su comportamiento como dirigente ferroviario no es peronista. Más allá, repito, que sea afiliado o que ande la marcha. Perón tenía una frase, decía, fulano es radical, el otro es comunista, el otro es conservador, pero peronistas son todos. Y cuando hacía esta salvedad,
Recién dijo Juan, de Devoto, que hay que trazar la línea que siempre hablamos en Argentina Viva, la línea que tiene que ver, de un lado está la patria, del otro lado la antipatria. Hay del lado de la patria comunistas, anarquistas, socialistas, peronistas, radicales, hay de la contrapatria, es decir, de la entrega, también afiliados peronistas, radicales, comunistas, anarquistas y socialistas. Lo importante en este momento del gran debate nacional es, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, estamos todo el tiempo en el gran chamullo, la gran cháchara, como decía Sadi, sin construir política. Y nos pasamos criticando al Comité Radical o a la Unidad Básica Peronista, pero tampoco salimos a hacer otra cosa. De manera que esta situación necesita un encuadre, necesita claridad conceptual para que todos podamos dar los pasos necesarios en la construcción de algo firme, férreo, contundente y modificador. Cuando nosotros hablamos de la Segunda República, que es un hecho espiritual, además de un hecho reglamentario desde el punto de vista técnico-administrativo, estamos hablando de cambiar al ciudadano. Estamos diciendo, esta Argentina está gastada, va a llegar todavía más abajo, y desde allí tomar el envión para construir algo nuevo. Siempre hablamos de lo mismo y siempre decimos lo mismo. Cuando Charles de Gaulle creó la Quinta República Francesa, eran los mismos franceses que se levantaron al otro día, con los mismos problemas, la misma francesa de pelo largo y el mismo francés panzón, se levantaron al otro día, pero era la Quinta República. Era otro país. Y eso espiritualmente al francés lo ponía y lo predisponía a una cosa nueva. Siempre lo nuevo llama la atención y tiene atractivo. Nosotros cuando regresamos todo el tiempo hacia atrás, es que en realidad el futuro no existe. Porque esto que terminamos de decir es pasado. Ya lo dijimos, ya lo hicimos, ya lo pensamos, ya lo proyectamos. Por lo tanto, nuestro pasado es la raíz en la que debemos cimentar cualquier supuesta o imaginaria proyección de futuro que inmediatamente pasa a ser pasado. Por eso el hermano que está aquí, que se identifica en la línea nativa de los Collas y que tiene que ver con los primeros que pusieron los pies, las ganas, la vida y la sangre en estos territorios, fueron negados y escondidos por una historia caprichosamente armada por los invasores. Detrás del invasor español venía escondido el invasor inglés. Y detrás de los despojos de los españoles estaban rapiñando los británicos. ¿Cómo lo hicieron? Los británicos empezaron a financiar los movimientos patrióticos y utilizaban logias masónicas, haciéndole creer que eran propuestas patrióticas, y así entonces se ve que, excepciones hechas que justifican en definitiva la regla, la mayoría de los que estaban enganchados en la lucha contra los españoles habían ingresado a alguna logia masónica, Bolívar, Miranda, Sucre, etc. Y que Martí, y que entonces todo ese movimiento masónico que respondía a una programación británica y que tenía vinculación directa con los grandes negocios del imperio inglés, disfrazaban en su apoyo altruista la financiación a los patriotas. ¿Pero para qué? Para que los patriotas vencieran a los españoles, los echaran, y después venían ellos a instalarse, si podían militarmente, como en el caso de Argentina, 9 intentos de invasión, incluyendo el último de Malvinas, 9, y cuando vieron que no los podían dominar militarmente, uno de los poderes, utilizaron el poder de la inteligencia para penetrarnos. Y entonces lograron que con cédula argentina, documento argentino, dirección argentina, los argentinos trabajaran para la corona. Y no faltó un canalla que dijo que éramos una perla de la corona británica. Desde la misma presidencia de la nación se incentivaba esto. Sacamos al coloniaje español y fuimos derecho al coloniaje británico. Y hoy, en este paso donde el Congreso de la Nación va a aprobar que vengan tropas norteamericanas, pasamos del coloniaje español al coloniaje norteamericano. En el medio de todo esto están los pueblos que sucumben. Porque nosotros preguntamos si los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad nunca prescriben. ¿Quién va a pagar los crímenes que se hicieron en nombre de la libertad desde 1492? ¿Quién va a pagar la masacre de los indios y el 80% del oro que está en Europa que se lo robaron a los pueblos americanos? ¿Cuál es el derecho moral que tienen ellos para pedir tribunales de Nueva York para revisar nuestra deuda cuando deben ser juzgados
por violadores de los derechos humanos desde 1492 hasta nuestros días. Si no entendemos de qué estamos hablando, si no entendemos de qué forma nos fueron manejando para dejarnos prostrados, cansados, para aturdirnos, no vamos a entender lo que nos está pasando. Por eso, el movimiento Argentina Viva convoca a los argentinos a construir esta Segunda República, que es espiritualmente nueva, pero que no quiere decir que mañana nos levantemos y haya cambiado todo. Tenemos que empezar nosotros por cambiar, profundizar un gran esfuerzo para entender de qué se está hablando y empezar a usar de las ideologías lo que nos sirva. Si tenemos que reivindicar a Hipólito Yrigoyen porque aportó el caudillo y el peludo radical, lo tendremos que hacer. Si tenemos que reportar a Juan Manuel de Rosas e incorporarlo, lo tendremos que hacer. Y si el compañero sale después y nos demuestra que tenemos antepasados nativos para reivindicar, habrá que reivindicarlos. Pero lo que no podemos perder de vista es el proyecto nacional, el modelo argentino. El saber que nosotros no somos iguales al resto, somos diferentes. Porque si el Supremo Hacedor nos hubiera querido juntos, entre los chilenos y los argentinos nos hubiera puesto la cordillera, lo hubiera hecho todo llano para que cruzáramos y nos mezcláramos. Si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, no habría negros, amarillos y blancos. Entonces, no es cierto que todos somos iguales. Hay más iguales y menos iguales. Y nuestro pueblo fue engrupido por una historia liberal que les hizo creer al mundo que éramos París y que Buenos Aires era la capital blanca, y entonces nos daba asco el cabecita negra. Y negamos a nuestros hermanos del interior porque eran cabecitas. Resulta que en la América Morena nosotros éramos los blancos. Por eso no nos quiere nadie en ninguna parte. Porque tras esta falsedad ideológica que nos metió el liberalismo en la Argentina, salimos a recorrer el mundo desde la fanfarronería y desde la altitud de que el argentino todo lo sabe y todo lo puede. Y nuestros hermanos de América Latina, cuando vino el caso de Malvinas, salvo Venezuela, que hizo algunos festivales, y salvo Perú, que puso soldados y aviones a disposición de la Argentina, y este señor Gaddafi, que ahora termina de hocicar frente a los británicos, en el mundo no nos apoyó nadie. Y por eso digo, en vísperas de Malvinas, que no nos podemos olvidar de los aviadores peruanos, ni del pueblo peruano, por lo que hicieron en Malvinas por nosotros. Y el pueblo peruano, sin querer, nos manda un representante directo, que es argentino porque nació de este lado, pero que viene desde lo más profundo del grito inca, porque el Collasuyo, porque los collas, porque en definitiva los hermanos nativos son los que nos indicaron la Pachamama, es decir, el territorio nuestro, la tierra. Y ahora vienen por la tierra, vienen por el agua, vienen por la Patagonia, vienen por los argentinos esclavos, a ver si entendemos de qué estamos hablando. Y para producir la esclavitud deben meternos en la cabeza la partidocracia, dividirnos, fragmentarnos, contrariamente a lo que Perón ofrecía, que era el movimiento. Por lo tanto, a los oyentes que no son justicialistas, no se preocupen. Tenemos muy bien y en claro de qué hablamos cuando estamos frente a alguien que canta la marcha y nos entrega el Fondo Monetario. Sabemos muy bien que hemos sido penetrados por izquierda y hemos sido penetrados por derecha. Pero de algo tienen que estar todos seguros, peronistas o no peronistas, que la vida en la Argentina, desde hace 50 años, pasa por el peronismo. Para bien o para mal. Porque hubo un hombre que es el verdadero hacedor del Estado-Nación y que nosotros, con mucho respeto por los demás, decimos que es el padre de la patria, y se llamó Juan Domingo Perón. Nos dio una identidad, nos enseñó a pensar en argentino, nos puso distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes en aquel momento, creó la tercera posición, estableció los valores de la nacionalidad, nos explicó cómo manejar el mundo y cómo era el poder, y no le hicimos caso. Y entonces, hablando en parábola, dijo 50 años antes, en el 2000, unidos o dominados, y seguimos sin escucharlo. Y
cuando uno de los oyentes dijo, pero no han leído a Perón, no solamente que no lo han leído, no lo conocen, no se han preocupado por estudiarlo, no se han preocupado por escuchar sus frases sentencia. Un hombre que habló todo el tiempo en parábolas. Y por eso, nosotros, en el primer lanzamiento público de las mesas de la provincia que va a arrancar en Vicente López el 24 de abril, tenemos la convicción que es el lugar adecuado, donde Perón y Balbín se pusieron de acuerdo por la Argentina y dejaron el radicalismo de parte y dejaron el justicialismo aparte. Hablaron de la patria que existe, que vive y que tiene que triunfar. Por eso, aquel hecho simbólico de Perón y Balbín, aquella unidad de concepción para una unidad de acción dentro argentino, que no lo entendieron ni los radicales ni los peronistas, aquel abrazo de uno que había estado preso del otro, que se habían dado cuenta ya de ancianos que habían perdido el tiempo, que ocurrió en Gaspar Campos, tiene que servir para que nosotros, cuando lancemos esta primer mesa de la provincia en forma simbólica, y muchas antes se han constituido, pero en forma simbólica, y cuando invitemos a todos los compañeros de la primera y de la tercera y de la capital federal que nos quieran acompañar, van a notar ustedes eso, van a notar que allí están encuadrados socialistas, radicales, peronistas, pero por sobre todas las cosas con una única, férrea e indivisible voluntad. Primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Y no lo entienden. Los muchachos que fueron hoy al Congreso pelean por los hombres. Después, si tienen un ratito libre por el movimiento y por la patria, cuando se acuerdan ya no existe patria. Tiene razón el señor que llamó enojado diciendo, ¿qué hicieron los peronistas durante 10 años? Fueron 10 años y medio de Carlos Menem. Bueno, en lo que a mí me cabe, yo renuncié a los 6 meses porque vi a dónde íbamos, después de haber trabajado férrea y arduamente para que fuera presidente. Pero no me quedé quieto, salí a recorrer las mismas unidades básicas que recorría para decir que lo votaran. Cuando recorrí con Argentina 2000 todo, cuando iba para despedir el voto para Menem teníamos 500 personas. Después, cuando íbamos para decir que Menem nos iba a traicionar, a los 6 meses de estar en el gobierno, había 50. Ya había 50 que se habían esclarecido. Pero nos decían si estábamos locos, ¿cómo íbamos a contradecir el poder? Claro, porque en política entienden que aún cuando el que conduce traiciona hay que seguir, porque si no se pierden los puestitos, las prebendas. Entonces, esos dirigentes no están buscando el bienestar común de la sociedad, sino el bienestar de un sector. Muchas veces, nosotros, desde la soledad del movimiento, nos preguntan los compañeros y dicen, bueno, pero ¿por qué no arreglar con el que está de turno? Y porque cuando se arregla con alguien políticamente, y ese alguien que conduce, nos lleva al camino que hemos combatido, ¿de qué nos disfrazamos? Y así, sabiendo que había una gran mayoría que quería votar por Rodríguez A, quien habla lo respetó profundamente, pero no les quiso amargar en el arranque diciendo, no llega Rodríguez A. ¿Y quien dice esto votó por Kirchner? ¿Porque creía en Kirchner? No, porque no queríamos que ganara Menem. Y la gente que está del otro lado, la gente que no es justicialista, no lo votó a Carlos Menem 2 veces. Me refiero no a la primera, sino a la segunda y la tercera. Porque las elecciones las ganó Menem en la República Argentina, no la ganó Kirchner. Kirchner salió segundo. Esto tiene que quedar claro, porque si Menem entregó el país y la gente lo siguió votando, ¿en qué piensa nuestro pueblo? O Menem no fue tan malo, y ahí estaríamos todos nosotros equivocados, o la gente le importaba el 1 a 1 y el viaje a Miami. O se olvidan que con Martínez de Oz estaba el DM2 y iban a comprar no un televisor, sino 2 a Brasil. Entonces, hay una sociedad que mira para otro lado, mientras nosotros nos deshacemos en tratar de clarificar cosas, en tratar de decir este tipo de aportes. Hay una sociedad que mira para otro lado. Esa es la sociedad que está dormida. Es la sociedad, por ejemplo, que hoy se quedó escuchando la radio. Es la sociedad del menor esfuerzo. Es la sociedad que no quiere hacer el segundo paso, porque total, ¿para qué sirve? Y si todos pensamos que hacer política no sirve para nada, siguen gobernando ellos, siguen conduciendo ellos desde los centros del poder. La Argentina del mañana, la Argentina que viene, ¿es una Argentina diferente o es una Argentina con más de lo mismo? La opción no es de Kirchner, es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que producir el cambio. No pasa ni por Menem, ni por Duhalde, ni por Kirchner, ni por López Murphy. No, pasa por el pueblo argentino.
Si nosotros no entendemos esto, si no nos comprometemos para accionar políticamente buscando un cambio, no nos quejemos. No lloremos después lo que no supimos defender. Vienen por todo. No les interesa cobrar la deuda, que además de ser fraudulenta, que además de estar cuestionada todo el tiempo, no les importa, no la quieren cobrar, nos quieren desangrar de a poco porque quieren quedarse con todo. Y viene la privatización del 50% del Banco Nación, del Banco Provincia, y se vienen a quedar con los bancos, con la pampa húmeda y con todos los activos embargados que tiene nuestro pueblo. Porque ya está firmado, no es que seamos magos ni adivinos, ya lo firmamos. Y ya hemos aceptado los tribunales de Nueva York. Hemos perdido la dignidad como nación y la hemos perdido la dignidad también en lo individual. Entonces, tienen razón los radicales que se enojaron el otro día y Alfonsín que se enojó dijo, ¿cómo? Nunca nadie hizo nada por los derechos humanos, yo hice lo que podía. Es cierto, pero le refrigan el punto final y la obediencia de vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Toda la vida vamos a estar enfrentados? ¿Toda la vida juzgando? ¿Toda la vida con presos? ¿Toda la vida sin terminar ese tema? Lógicamente, si nosotros hoy, en lugar de tener militares que hicieron lo que hicieron de atrocidades, hubiesen hecho un juicio sumario, igual hubieran sido conspirativos aunque fusilaran en Plaza de Mayo. Porque lo que cayó el otro día, y no lo dijo ni Kirchner, ni los que hablaron, ni nadie, fue el gobierno constitucional del voto popular. Esto fue lo que voltearon, y nadie se acordó de María Estela Martínez de Perón, ni se acordó de Cámpora, ni de Perón, que fueron los presidentes de aquel tiempo. Este es el tema central. El homenaje tenía que haber sido para recordar que se volteó un gobierno constitucional y que la mitad del pueblo, por no decir la mayoría, miraba para otro lado. Éramos 200 en la Plaza de Mayo, 200. ¿Qué queríamos, defender Isabel? No. Que carece de información y dar tanta opinión porque sí. Lo hacemos para ver si uno más de los que está escuchando por radio se convence y se presenta en la batalla. Nosotros estamos más allá de cualquier especulación electoral, pero vamos a presentar batalla electoral. Estamos más allá de cualquier acuerdo para colocar compañeros, pero si es necesario hacerlo para que algunos se coloquen, lo haremos. Lo que no podrán decir nunca es que nosotros tenemos la voluntad de llegar a cualquier precio. No, a cualquier precio no. Hay un único precio que no se cambia: la defensa de las instituciones, la defensa de la patria justa, libre, soberana y digna. Esto no se puede cambiar de ninguna forma y no lo vamos a cambiar. Y aquellos que se arrimen, aquellos que tengan la voluntad de trabajar en este proyecto, saben que todo se hace desde la decencia y desde la forma pública. Debe ser el único movimiento político que tiene radio, para decirlo, o televisión. Todo es cerrado, todo es escondido. Acá lo hacemos todo público. Saben dónde vivimos, qué hacemos, y después se enoja algún funcionario porque hacemos algún comentario que no le gusta y nos llaman. Yo pregunto, ¿para qué se gastan en el llamado? ¿Por qué no se gastan en trabajar y llamar a otros? Porque a nosotros, por más que nos sigan llamando, no nos van a convencer si no hacen lo que tienen que hacer. Ojalá este gobierno diga que la deuda externa, como dijo el presidente, de la causa nacional, salga y diga, como es una causa nacional, escucho a todos, y esto se diga, no hay que pagar, hay que investigar. No, es una causa nacional, ya pagamos y después voy y lo informo al Congreso. Eso no es una causa nacional. Esto es transformarnos en los deudos de la deuda. Por eso, me encantó que la señora haya llamado desde la bronca de una mujer no peronista. Me encantó que la otra señora haya llamado desde la bronca peronista por decir que se estaba mancillando el peronismo. Me encantó el señor que dijo lo que dijo, que pasaba con los peronistas durante Menem, porque eso es la diferenciación de ideas, y la idea más robusta será la que gane. Ninguno de nosotros se puede adjudicar hasta que aparezca otra teoría propietario de la verdad. Nosotros decimos tenemos la verdad nacional de Juan Domingo Perón, pero esa verdad nacional la vamos a dejar de costado en cuanto otra teoría supere a esa posición. El nacionalismo en la Argentina ha sido casi oligárquico. El nacionalismo, si no es popular, no es nacionalismo. Y cuando, contestándole lo que decía el señor,
cuando el coronel Seraldín marcaba aquello de que había nacionales, liberales y profesionales, y es cierto lo que dice el hombre, ¿dónde estaban los nacionales? Es cierto. Pero siempre, siempre hay un brote, porque la lucha por el propio suelo nunca termina. Y aunque quede un solo argentino patriota, no podrán vencer a este pueblo que ha resistido deuda interna, deuda externa, subversión, represión, corralitos, robo, y hoy estamos parados luchando y diciendo la patria vive, la patria existe y la patria triunfará. Este es el tema central. Este es el tema central, tener un concepto claro de lo que se busca. Cuando teníamos que hacer un programa a la tarde dijimos a qué radio vamos. Y esta radio se llama Soberanía. Y dijimos, aunque sea por el nombre, vamos a ella. Y entonces, algunos dijeron, bueno, pero no la podemos escuchar bien. Ayer recibimos, porque esta radio está en internet y está llegando en este momento a todo el mundo, el primer correo desde un lugar de Portugal. De forma tal que aquellos argentinos que estén por el mundo en este momento escuchando esta radio, los invitamos también a que mañana nos sigan por internet en Radio Splendid. Hoy, cuando terminamos de salir de la noche, varios quieren fragmentarnos y otra vez nos lanzan al enfrentamiento. Por un lado, hacen un discurso progresista y firman lo mismo que hicieron los anteriores. Por otro lado, es cierto que este gobierno no heredó, o mejor dicho, heredó todo y no fue responsable de haber llegado a este momento. Pero hay algunas cosas que tienen que quedar con claridad. Alberto Fernández era hombre de Cavallo y es el jefe de gabinete. Cavallo habla todos los viernes, dicen, con el presidente Kirchner. Entonces, está muy bien que el presidente atienda a los piqueteros, está muy bien que se mezcle con su pueblo, pero me parece que lo más importante es la autenticidad de lo que hacemos. Un día De Gaulle le preguntó al general Perón, dígame general, ¿usted cómo es que tiene al pueblo con usted? Perón le contesta, general, yo siempre hice lo que el pueblo quiso. Y De Gaulle sale y dice, yo también en Francia hice lo que el pueblo quería. Entonces Perón le responde, sí, pero lo que pasa, yo hice lo que el pueblo quería, pero el pueblo siempre quiso lo que yo hice. Es decir, la diferencia estaba en que primero se privilegiaba lo que quería la base, y eso se transformaba en una idea fuerza, y cuando ya volvía al pueblo, Perón insinuaba lo que quería y la gente era la que la proponía. Esto significa una democracia participativa, pero nosotros agregamos una democracia participativa con rendición de cuentas, de forma tal que vamos a salir a recorrer a toda la provincia de Buenos Aires. Aquellos que quieran contar con la transmisión deben llamar al 4964-2600 o 2700. Y estaremos en cada pueblo que nos inviten para participar y para llevar esta transmisión, y además lo queremos hacer en cada mesa, si es que nos permite el tiempo, obviamente, porque son muchas las mesas, en cada mesa que se constituya del Movimiento Argentina Viva. Pero queríamos hacer, hay mesas, repito, formadas mucho tiempo antes, pero queríamos hacer este lanzamiento en Vicente López por lo simbólico de Perón y Balbín, por lo simbólico de la unidad nacional, por lo simbólico de la construcción. Y además se eligió el 24 de abril, que es el natalicio de Alejandro Olmos, porque nos pareció que era todo lo que teníamos que buscar de coincidencia. Decime. Es el fallecimiento. El fallecimiento, el pase a la inmortalidad. ¿El nacimiento cuándo fue? El 1 de abril. El 1 de abril, yo sabía que era en abril. 1 de abril y 24 de abril. El 24 de abril, el pase a la inmortalidad de Olmos, porque Olmos ya no murió, quedó, ya se instaló, ya está entre nosotros. Así que están todos ustedes invitados, y el 7 de mayo la Fundación Evita va a realizar en el hogar de la empleada, la casa que iban todos a comer cuando Evita estaba a la noche y llegaba desfallecida después de atender a tanta gente, iba a comer con las empleadas, que está en la calle Perón 1200, que todavía sigue dando de comer. Allí vamos a reunirnos en una cena muy popular, caben 1000 personas, así que estaremos nada más que con 1000, más no caben, pero estaremos homenajeando la memoria de Eva Perón. Les quiero agradecer a los presentes que hayan estado aquí, que se hayan molestado, por aquello de que la patria vive, la patria existe y la patria triunfará, nos convoca en cada momento con aquel viva la patria que siempre hacemos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!
Chao. Hasta